Buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Soy Nacho Salcedo, aquí coordinador del Círculo de Bellas Artes de Humanidades. Y bueno, tenía aquí preparado una pequeña presentación, ¿no? Porque es un acto, la verdad es que desde el primer día que contactó conmigo Benedict, la verdad es que yo no tenía ni idea de quién era Gonzalo Arias, ¿no? Y la verdad es que una vez que te pones a leer y a conocerlo, es una persona cautivadora, ¿no? Yo creo que es un tema que engancha, ¿no? Y que creo que está además a la orden del día. Entonces, bueno, yo quería decir que estamos hablando de un héroe sin capa, ¿no? Como se suele decir, pero quizás nunca haya recibido la atención que realmente merecía, ¿no? Aprovecho para reivindicar la palabra héroe, no para el uso que se le suele atribuir, ¿no? Muchas veces vinculado a la cultura popular, a acciones pues bélicas, a mucha testosterona y todas estas cosas, ¿no? Sino relacionada en este caso con la paz y los movimientos de no violencia, ¿no? Como el caso que nos ocupa. De las acepciones de la RAE, quería destacar la palabra héroe, dice persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Bueno, yo creo que es que no se le puede decir otra cosa mejor que, ¿no? del caso de Gonzalo Arias, o sea que y también podemos hablar de su alter ego, ¿no? En la ficción, de Eusebio Martín, protagonista de la novela Los Encartelados, y también de aquellos que de alguna manera siguieron sus pasos, ¿no? Como Félix Villameriel, que fue de los pocos, ¿no? que se unieron en aquel momento a su causa, y también años más tarde pues a Pepe Beunza, ¿no? El primer objetor de conciencia con el que mantuvo una relación, ¿no? Ambos se apoyaron mutuamente, ¿no? Otra que aún no podemos ajustar es de otra acepción que aparece en la RAE, ni siquiera 16 años después de su muerte, que es la de persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes, ya que las suyas, desgraciadamente, aún no han sido lo suficientemente reconocidas, pese a que otros, por mucho menos, sí que han recibido este honor, ¿no? Sin embargo, muchos no sabrán que hasta que, como yo, lean estos dos libros que hoy se presentan, que Gonzalo Arias sí mereció la atención de artistas como Raimon, Cristóbal Halfter o la mismísima Joan Baez. Lo mismo que escritores como Miguel Delibes o Juan Goiti, solo por enumerar a unos pocos, ¿no? Todos guardamos en la retina, por ejemplo, imágenes como la del estudiante de Tiananmen que se planta frente a los tanques, ¿no? O esta chica, esa foto icónica, ¿no? Que pone una rosa en la guerra de Vietnam, ¿no? Contra la guerra de Vietnam, unas manifestaciones en Estados Unidos, o también Rosa Parks, ¿no? ¿Quién no conoce a Rosa Parks? Pues al final Gonzalo Arias no gozó de ese reconocimiento ni de ese respaldo multitudinario, como decimos, pese a que pagó con la cárcel y con los problemas económicos familiares subsiguientes, ¿no? Por el simple hecho de pedir unas elecciones libres en plena dictadura. Y de manera más humillante, encima, fue tachado de loco y cumplió, si no recuerdo mal, parte de su reclusión en un psiquiátrico, ¿no? según cuentáis en el libro. Gonzalo Arias fue un valiente que se enfrentó en solitario a molinos de viento tan poderosos como los que componen la maquinaria represora de una dictadura y con las únicas armas que tenía y quería tener, que son su palabra comprometida y su propio cuerpo, ¿no? Este acto es también un homenaje a esos activistas sociales, tenemos aquí unos cuantos, yo conozco unos cuantos por aquí, que luchan pues, contra el pelotazo, ¿no? Por ejemplo, o contra los desahucios, o contra los crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente, y tantas fallas del sistema en el que vivimos, ¿no? Y también me toca felicitar a su familia aquí presente por haber mantenido el recuerdo a través de su legado, ¿no? Porque ellos también han guardado un montón de documentación y de fotografías y bueno, han mantenido viva esa memoria, ¿no? Y también aquellas personas que cuentan con la suficiente sensibilidad y curiosidad para rescatar de la memoria precisamente a estos héroes de verdad como Gonzalo Arias o Pepe Beunza, ¿no? En la mesa contamos con Benedict, lo voy a decir mal, seguramente Botier, no sé, y Rebeca Rodríguez Hoz, autora respectivamente de Los Encartelados, novela programa y Cartas circulares inéditas, que tenéis los dos libros aquí fuera, que ha subido la librería Machado. Y bueno, por ir directamente, Benedict es catedrática de literatura española en la Universidad de Berna y directora del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas desde 2011 y dirige el proyecto de investigación Literatura Problemática sociodiscursiva de textos en prosa de la modernidad española, en la que se enmarca precisamente su libro. Rebeca, por su parte, es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria e investigadora postdoctoral en la Universidad de Berna y colaboradora científica en este mismo proyecto.
Y para terminar, pues me queda Isaac Rosa, al que doy la palabra, que es escritor, autor entre otras de El vano ayer, La habitación oscura o Lugar seguro, su última novela, todas con 6 Barral. Aparte ha recibido numerosos premios y colabora habitualmente como columnista del diario y, bueno, sin más, no me voy a liar más, doy la palabra a Isaac. Así que muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos, gracias al Círculo de Bellas Artes por acogernos y gracias a Nacho por tus palabras, por las facilidades para este acto, por el entusiasmo que has puesto también en que esto salga adelante. Muchas gracias a Benedit y a Rebeca por su trabajo, por su formidable trabajo del que hoy vamos a hablar. Y yo especialmente os agradezco por haber contado conmigo, por haber contado conmigo para estar hoy aquí, para tener esta conversación, para poder hablar sobre Gonzalo Arias y sobre todo gracias a Benedit por la generosidad que has tenido conmigo de vincular tu trabajo, tu investigación con mi novela, con El vano ayer, que estaba recordando precisamente que la presenté aquí, en esta misma sala, hace 20 años. O sea que, ahora que de todo hace 20 años, ¿no? Pues hace 20 años estaba yo aquí presentando El vano ayer. Entonces te agradezco mucho la vinculación y la dedicatoria del libro. Gracias también a Juan José Ruiz, que está aquí también con nosotros, por el trabajo que viene haciendo, por mantener viva precisamente la memoria y el legado de Gonzalo, y vinculado al movimiento antimilitarista allí en el sur. Y muchas gracias a toda la familia de Gonzalo Arias que ha podido venir, que nos acompaña y que se merece este acto, que es una reivindicación y un homenaje también a Gonzalo Arias. Por situarnos, el domingo 20 de octubre de 1968, a las 12 del mediodía, en Madrid. ¿Qué ha pasado? No, todavía no ponemos el vídeo. Yo os aviso para poner el vídeo. Bueno, el domingo 20 de octubre de 1968, a las 12 del mediodía en Madrid, un hombre sale a la calle Princesa y echa a andar en dirección a la Plaza de España. Lleva sobre el torso 2 carteles, uno por delante y otro por detrás, con el mismo texto. En los carteles pone: en nombre del pueblo español, deseoso de seguir el ejemplo cívico de los guineanos, pido respetuosamente que se convoquen elecciones libres a la jefatura del Estado. Y escrito además en vertical: no violencia. Este hombre echa a andar por la calle Princesa entre las miradas curiosas de la gente y a los pocos minutos, no han pasado ni 10 minutos, le detiene la policía, llega la policía, lo detiene y se lo llevan supongo que a la Dirección General de Seguridad, ¿no? a la tristemente célebre sede de la Policía Política Franquista aquí al lado en la Puerta del Sol, ¿no? Por situarnos bien, por si alguien se despista, estamos en pleno franquismo, en 1968, en el tardofranquismo, en ese año 68 en el que todavía quedan 7 años de dictadura y unos cuantos años más de transición no precisamente pacífica. Estamos en un momento en el que sigue la represión policial y judicial contra toda disidencia política y social. Estamos en un momento en que la dictadura sigue siendo dictadura, no es dicta blanda, como a veces parece que cuenta cierta historiografía o ciertos libros de memoria que hablan de esos años finales del franquismo, como si ya fuera algo mucho más relajado, como digo. Estamos en un momento en el que sindicalistas son condenados a penas de cárcel, en las que en la universidad la presencia de los grises es constante, con estudiantes apaleados, con profesores y catedráticos sancionados y expulsados. Estamos en un año en el que hay estados de excepción frecuentes, en el País Vasco sobre todo, con un tribunal de orden público que está sentenciando a pleno rendimiento a todo tipo de disidentes. Y en ese tiempo y lugar, como digo, en plena dictadura, un hombre sale en solitario a la calle a pedir elecciones libres, sale a manifestarse, sale a protestar, ¿no? A protestar contra la dictadura. Si su acción es sorprendente, más sorprendente es lo que había ocurrido unos meses antes de esa acción, ¿no? Que de por sí ya nos sorprendería que alguien saliera solo a la calle en el 68 con unos carteles, ¿no? Solo unos meses antes, ese mismo hombre había publicado una novela editada en Francia, pero distribuida en España por él mismo, que la metió en el país y la estuvo distribuyendo. Una novela en la que anticipaba y detallaba la acción, en la que además es que avisaba hasta el día en que iba a salir a la calle, avisaba de lo que iba a hacer, ese 20 de octubre de 1968, en lo que esperaba él que fuera una acción masiva, una acción popular, que fuera secundada por muchos otros ciudadanos y que terminara en una revuelta democrática como la que cuenta en la novela precisamente. En la novela comienza con alguien que sale a la calle con unos carteles y que avanza por la calle, no le detienen a los pocos minutos, como le pasó a Gonzalo Arias, y avanza acompañado de otra gente, con ciertas complicidades,
Y esa acción hace que días después otra gente se una y van pasando las semanas y cada vez más gente sale a la calle de forma pacífica, con unos carteles, pidiendo elecciones, hablando de no violencia, y eso pone en marcha todo un movimiento ciudadano que hace que se va extendiendo a otras zonas del país también y que hace que meses después se haya convertido en una gran movilización, una especie de revuelta cívica contra la dictadura, ¿no? Esa es la trama de la novela que él publica unos meses antes y que él decide llevar a la práctica. Decide llevar a la práctica saliendo a la calle como el protagonista de su novela en esa primera página, ¿no? Este hombre se llamaba Gonzalo Arias, su novela se llama Los encartelados, que es la que estamos aquí presentando en esta edición, aunque tiene Beatriz Benediz aquí la primera edición, la que se pudo leer en Madrid. Y aunque estamos hablando de novela, de literatura, de ficción, hay que empezar aclarando sin ninguna duda que Gonzalo existió. Que es algo que lo primero que uno piensa cuando le cuentan esta historia, ¿no? Es que es un personaje que no era. Hay que decir que Gonzalo no fue un personaje, no era el personaje de Los encartelados, sino que era una persona real, tan real como su libro y como su acción y como las consecuencias que tuvo, ¿no? Lo que provocó su acción. Hay que decir también que, lo ha recordado también antes Nacho, que aunque yo he dicho que salió en solitario, no fue así. O sea, sí hubo una persona que salió ese día, no con él, sino al mismo tiempo que él. Ese domingo de 1968 que salió Gonzalo a la calle, no fue acompañado por miles de personas como él esperaba que ocurriera en su novela, sino acompañado, seguramente sin saberlo, por otro hombre, por un solo hombre, por Félix Villameriel, al que también hay que recordar, un profesor madrileño que había leído la novela, que no conocía de nada a Gonzalo, parece, ¿no? y que por su cuenta, simplemente a partir de la lectura de la novela, sin ponerse de acuerdo con el autor ni con nadie, decidió seguir la propuesta de la novela, decidió aplicar lo que decía la novela y decidió salir a la calle también él, ese mismo día, unos minutos después de Gonzalo, con unos carteles que decían no violencia, y también fue detenido, ¿no? Si asombrosa es la historia de Gonzalo, a mí me parece tanto más asombrosa la historia de este lector que a partir de la lectura de la novela decide salir a la calle, ¿no? Decide salir a la calle, como digo, en pleno 68, ¿no? Pero insisto en que Gonzalo Arias, del que hemos venido aquí a hablar, no es un personaje de novela, existe, y digo esto porque estos días, cuando he comentado con amigos esta presentación y les he hablado del libro y les he invitado y les he mandado la convocatoria, me he encontrado con que la mayoría de la gente, incluso siendo gente que conoce el franquismo y el antifranquismo o que incluso tienen cierta vinculación al movimiento de la memoria democrática y no conocían a Gonzalo Arias, como yo tampoco lo conocía antes de que Benediz me hiciera llegar su libro y me hablara de esta presentación, ¿no? Y varios de los con los que hablé estos días me preguntaron si realmente había existido, si no era esto una historia de ficción, ¿no? Si no era un personaje de ficción, si no era una invención, ¿no? Y yo también lo pensé inicialmente cuando Benediz me habló del libro y me lo envió. Yo también pensé si no era esto un juego literario, si no era un juego literario de Benediz, si no era una novela apócrifa, un heterónimo, un disidente ficticio, si no era un juego como el Josep Torres Campalans de Max Au, aquel pintor que inventó y al que le hizo una biografía entera y hasta la obra que aparecían los cuadros, ¿no? Si no era un personaje inventado por ella para llamar la atención precisamente sobre los olvidos del antifranquismo y para ponernos a prueba también, ¿no? Para ver si nosotros éramos capaces de identificarlo. Pero lo cierto es que no, Gonzalo Arias existió, fue real, tan real como que tenemos a la familia aquí sentada, no son figurantes, no han venido para hacerse pasar por allá, son familiares, y tan real como que vamos a verlo ahora en un vídeo, vamos a verle y oírle en una entrevista, si lo podéis poner. D'après vous? Je crois que le premier chapitre, puisqu'il dépend essentiellement de moi, rien que de moi, je peux garantir qu'il va se passer assez fidèlement, presque exactement comme dans le roman. C'est-à-dire que vous pensez faire quelques centaines de mètres, puis être arrêté? Je pense faire quelques centaines de mètres, puis être raté, c'est tout. Et vous pensez risquer quand même une peine assez ennuyeuse si vous recommencez, parce que vous allez recommencer? Je ne sais pas si on me donnera le loisir de recommencer. Dans le roman, ce vieux est relâché au bout de 3 jours, oui. Alors il revient à la charge le dimanche d'après, donnant comme ça un peu déjà l'idée de ce qui viendra, enfin, parce que l'idée c'est de développer cette action oui. Tous les dimanches par la suite. Mais moi, je ne sais pas si on me donnera cette possibilité de faire ça un deuxième dimanche. Mais vous êtes un fonctionnaire international? J'étais. Vous étiez, vous avez donné votre démission. Oui. Vous êtes marié, vous avez 6 enfants. Et puis,
vous avez décidé cela? Vous avez décidé cela en écrivant ce livre, c'est-à-dire qu'en écrivant le premier chapitre, vous saviez que vous prendriez vous-même votre pancarte et que vous promeniez dans Madrid. Je n'étais pas encore entièrement décidé en écrivant le livre. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je pensais d'abord que je n'étais pas du tout la personne la plus indiquée pour faire cela. Je me suis mis à rêver, à me dire ça serait bien de faire cela. Enfin, c'est une façon pour essayer d'introduire les méthodes non violentes en Espagne, cette idée de l'action non violente qui me tenait à cœur. C'est une possible tactique. On pourrait envisager ça comme ça. On pourrait écrire un roman où il se passerait ça. On dirait que ça serait un programme. On devrait voir clair que c'était une invitation à tous les Espagnols à agir ainsi. Mais je me disais toujours non, mais enfin pour ça évidemment il faudrait une autre personne que moi. Mais petit à petit je commençais, je me suis dit écrivons d'abord, commençons à écrire, voyons qu'est-ce que ça donne. J'ai commencé à écrire. Et lorsque j'avais écrit ma première version du livre, j'ai présenté ça à quelques amis, j'ai vu que ça paraissait amusant, enfin ceux qui l'ont lu l'ont trouvé amusant. Et voilà, la décision de le faire est venue petit à petit. Mais est-ce que... Bueno, este es Gonzalo Arias, insisto, real, no es un falso documental que estamos creando aquí a partir de un personaje, contando además precisamente que va a llevar a cabo el primer capítulo de su novela, y yo tengo que decir que a mí como novelista me resulta fascinante toda la historia de este libro, de esta acción, ¿no? de un autor que publica una novela y lleva a la práctica su novela, y de hecho en la primera edición que apareció de la novela, que es la que tienes ahí, Benedict, llevaba una nota en la primera página que decía: esta novela es un programa. El autor, que por razones evidentes oculta provisionalmente su nombre, se propone iniciar en persona la ejecución del primer capítulo el 20 de octubre de 1968, confiado en que otros tomarán a su cargo la ejecución de los restantes capítulos, ¿no? Os digo, me resulta fascinante, ¿no? Alguien que anuncia su acción en una novela y que propone llevar a cabo. Entonces, yo querría empezar sabiendo, ya que Benedict es la que nos ha traído aquí con los encartelados, ¿cómo llegas tú a este Gonzalo Arias, del que la mayoría no hemos oído hablar, de la que no tenemos referencia, que se ha quedado fuera de muchas de las historias del franquismo y del antifranquismo, de muchos libros de memoria, en España, no fuera de España, luego hablamos sino de cómo sí que es mucho más reconocido y más conocido fuera de España? Entonces, ¿cómo llegas tú? ¿De qué hilos tiras para que lleguemos hasta Gonzalo Arias? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Antes de contestar tu pregunta, Isaac, me gustaría también, ya sé que se han agradecido, pero yo también soy la más agradecida por estar aquí con todos ustedes, pero sobre todo con la familia de Gonzalo Arias. Está claro que es un homenaje, es una persona que me ha acompañado durante los últimos 20 años. Y es verdad que después de sacar 2 libros y ver que se seguía sin hablar de estos 2 libros que había vuelto a sacar, quise que se hablara de él. Gracias a Ignacio por aceptar la propuesta de reunirnos aquí. Es un compromiso personal que he adquirido con una persona que admiro, que me siento próxima al ver ese vídeo que he visto centenares de veces también. Así que gracias a toda su familia. En un primer lugar, gracias a Nacho, gracias a Isaac Rosa, gracias a Juan José Ruiz Travieso, que me permitió acceder a los archivos, a la Fundación Miguel de Delibes, a muchas personas con las que fui contactando a lo largo de los últimos 3 años para acceder a material, tener los derechos para poder publicar. Con otras muchas personas no pude contactar y también dejé constancia de esto en las notas editoriales. Antes de contestar la pregunta, me gustaría ceder la palabra a Rebeca Rodríguez Os, con la que estuve trabajando también los últimos 2 años y a la que invité como historiadora a contextualizar el epistolario. Yo me había servido el epistolario para contextualizar la novela, pero me parecía que era un trabajo de historiador, de historiadora, y por eso delegué y le invité, una vez transcritas las cartas, a que ella contextualizara esas cartas. Como han salido algunos malentendidos, nos parecía importante aprovechar ahora esta ocasión para aclarar cuál era nuestro propósito y por qué puede haber habido algún malentendido. Bueno, buenas tardes. Para mí también es una gran satisfacción poder estar aquí y bueno, me uno a los agradecimientos que han dado mis compañeros. Bueno, yo lo que quería decir es que el propósito de este libro, que es la edición del epistolario, y un estudio que
que analiza la enorme, asombrosa red de contactos establecida por Gonzalo Arias para llevar a cabo, para poner en marcha la operación Encartelados. Bueno, nacía y nace del propósito de rescatar una figura que quedó sumida en el olvido al cruzar el umbral de la transición. Y era una historia que merecía un estudio académico porque, bueno, Gonzalo Arias solo había referencias a él en obras memorialistas escritas por personas vinculadas con el movimiento de los objetores de conciencia, de la no violencia. Y bueno, hasta los trabajos que le empezó a dedicar Benedict, pues no se había hecho nada académico al respecto. Y lo que quería aclarar es que si bien se trata de un trabajo, los dos trabajos que aquí presentamos, que han conseguido dos cuestiones importantes. Una es subsanar el no lugar de los encartelados de la performance literaria del acto de desobediencia civil en la historiografía, tanto histórica como literaria española, y dar a conocer al público esa amplia red de contactos que abre múltiples ventanas al conocimiento de la España y la Europa del momento. Si bien esto no se trataba de una biografía de la familia Arias Bonet, sí cabe aclarar que hay una laguna que agradezco mucho que nos haya hecho conocer la familia, con quien habíamos hecho diversos intentos de comunicar y a quien no hemos tenido el placer de conocer hasta esta semana por diversas circunstancias. Y es una laguna relativa a la experiencia del padre de Gonzalo Arias, José Arias Ramos, y que nos obliga a enmendar la caracterización de Gonzalo Arias como hijo de vencedores, porque José Arias Ramos, que era catedrático de Derecho en la Universidad de Santiago cuando el golpe de Estado, fue suspendido de empleo y sueldo durante 2 años por negarse a firmar el manifiesto de adhesión al golpe militar. Luego fue reintegrado a su cátedra en septiembre del año 39 y era un dato que desconocíamos y, como digo, obliga a matizar. Todo ello, bueno, lo tienen a su disposición en una fe de error que queda en los libros que sometemos a su consideración. Y bueno, pues agradecer encarecidamente a la familia que nos haya permitido sumar esta historia dentro de la historia, ¿no?, como a modo de matrioska, ¿no?, y que nos permite ampliar la complejidad de nuestra historia reciente y de la historia de la guerra civil. Y dicho esto, pues bueno, le cedo la palabra a Benedict para que nos cuente cómo llegó a Gonzalo Arias y todo el proceso de investigación. Bueno, gracias y gracias por la aclaración, ¿no? Bueno, verdad que si vuelvo al origen de ese encuentro descansa en la lectura de un artículo de Juan Goytisolo, una figura sobre la que he trabajado mucho, con la que nos unen también amistad e intereses comunes. De hecho, cuando Isaac Rosa prologa un libro de Juan Goytisolo, cuya presentación se celebró también aquí en Bellas Artes, también pensaba que Juan Goytisolo se había inventado un heterónimo en la figura de Blanco White. Entonces, bueno, pues en ese artículo de Juan Goytisolo sobre la novela española contemporánea, Juan Goytisolo dibuja un parteaguas en la historia de literatura española contemporánea, recordando el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio por un lado, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, luego lo que será su propia trayectoria, y entre los dos menciona Los encarcelados de Gonzalo Arias. ¿Y por qué lo menciona? Pues para precisamente en parte descalificar o poner en tela de juicio su propia trayectoria de juventud y la trayectoria de juventud de su generación, que había escrito novelas comprometidas pero sin cambiar la realidad. Y él considera que Gonzalo Arias, a través de Los encarcelados, es el primero que lleva a la calle la palabra. Entonces, es verdad que me intrigó mucho, estoy fascinada por Juan Goytisolo, al que he dedicado también muchas horas de investigación, y en su momento pues me procuré, porque no soy bibliófila, pero sí me gustan leer los textos en sus primeras ediciones, tengo un acercamiento filológico a los textos, y adquirí en una librería del Escorial la novela original de Los encarcelados,
con el regalo que en esa novela había algunas circulares, algunas publicadas en los documentos de la segunda edición del 61, otras inéditas, alguna con la firma de autógrafo de Gonzalo Arias. Durante 20 años yo diría que he dado clases sobre esa novela en distintas combinaciones, precisamente como un eslabón dentro de la historia literaria española. En los últimos años tuve la ocasión de dar con Raquel Fernández Cobo, que profesora de literatura en Almería, una clase en la que me interesaba por el fenómeno de la literatura comprometida, en la que fui juntando a Gonzalo Arias, a Rodolfo Walsh, sobre el que también escribió Isaac Rosa, y Juan Goytisolo. Y en ese caso pues, me interesaba por la violencia. Esta última clase dio pie a un homenaje a una colega de Santiago y decidí escribir por fin un artículo que tendría que haber escrito quizá hace tiempo, porque me daba cuenta de que no había nada acerca de esa novela. Lo mencionó Isaac al principio, esa novela no existe en ninguna historia de literatura española, pero no solo no existe en ninguna historia de literatura española, lo que es más grave, no existe en ninguna historia de España. Y entonces fue el momento en que eso ya no es tan hace 20 años, sino hace 2 o 3 años, con lo cual mi propio recorrido como hispanista no es el de una joven hispanista que queda fascinada por una novela, sino ya también de una hispanista consciente de la historia reciente de España. Y eso es lo que da pie a ese homenaje y a esa búsqueda, con un dato que me intrigó mucho y que es el que está en el origen de Saber Más, la declaración acerca de un ingreso en un manicomio de Gonzalo Arias y de una huelga de hambre que me parecía que se contradecía con declaraciones de Gonzalo Arias en textos sobre la no violencia. Ese dato me llevó a ponerme en contacto con Pepe Beunza, primer objetor de conciencia en España, quien me aseguró que sí, porque leí también las biografías de Pepe Beunza, y fue él quien me puso en contacto con Juan José Ruiz Travieso, diciéndome que, y con la familia de Gonzalo Arias, pero ahí, bueno, pues por desgracia con unos correos electrónicos erróneos. Y a partir de ese momento, pues sí, no solo estuve especulando sobre mi lectura, sino que pude acceder a los archivos y descubrí un mundo. Así que, bueno, eso es el punto de partida del encuentro de hoy. Yo tengo que decir que yo he usado durante muchos años a Juan Goytisolo como guía de lecturas, de descubrir autores, ¿no? En ese afán suyo por traer de vuelta a los heterodoxos, sobre todo, ¿no? A los muchos heterodoxos y disidentes. Y a mí me ha servido durante años para descubrir autores que no conocía, ¿no? Se me pasó esa mención a Gonzalo Arias, que estaba buscando aquí esa mención en el artículo de Juan Goytisolo sobre la novela de su tiempo, y dice Goytisolo: Gonzalo Arias ha sido el único autor español que ha trasladado a la realidad, al mundo, el espacio de su escritura, convirtiendo la calle en papel y el papel en calle. Los demás nos limitamos a emborronar, bien o mal, centenares, millares de páginas, aprisionados siempre en los límites de la palabra escrita. Es cierto, es una propuesta radical la de Gonzalo, ¿no? Frente a la habitual novela basada en hechos reales, esto es realidad basada en hechos novelados, ¿no? O sea, es una propuesta, como digo, radical. Aunque puede parecer que, escuchando el relato que yo he hecho inicialmente o lo que hemos contado de Gonzalo, puede parecer que era un luchador solitario, que era alguien aislado, que sale él solo a la calle o acompañado solamente por esta otra persona. Contra lo que pueda, como digo, parecer inicialmente, Gonzalo Arias no era un ingenuo, no era un loco tampoco, aunque lo encerraron en un psiquiátrico, que era esa forma que tenía el franquismo de desactivar cierta disidencia también, convirtiéndola en un problema mental, ¿no? También tuvo ese encierro en un psiquiátrico. Tampoco fue un Quijote solitario, ni un Quijote aislado, sino que detrás de su acción había un plan muy meditado, o sea, un plan muy elaborado, muy previamente meditado, que basado además en muchas lecturas y el conocimiento de muchos teóricos y activistas de la no violencia, a los que él se refiere una y otra vez y que aparecen también en la propia novela, y además un plan para el que buscó apoyo y complicidades durante años, dentro y fuera de España. Y eso lo conoce bien Rebeca, que has hablado antes precisamente de la enorme y asombrosa red de contactos, ¿no? Que es la que muestran todas estas cartas, la red de contactos de Gonzalo con el interior y con el exterior, con
con el antifranquismo de dentro de España, pero también con el exilio, con todo tipo de personalidades internacionales, que yo creo que dice mucho también de su época y que además muestra también el contraste en cómo fue acogido su proyecto, ¿no? En cómo fue acogido en el interior y el exterior también, ¿no? Ese contraste en cómo en el interior no encontró prácticamente interlocutores, no encontró respuesta, mientras que en el exterior de España sí que tuvo una gran repercusión su proyecto, ¿no? Si quiere hablarnos de esa, como digo, de esa enorme y asombrosa red de contactos que tenía. Bueno, sí, a mí fue la verdad que lo que me fascinó, más allá de la admiración por la hazaña, ¿no?, de Gonzalo Arias, lo que llegó a hacer para conseguir respaldos en la prensa internacional, que su libro fuera publicado, traducido al inglés, al francés, al italiano, al alemán, buscar protección también para su familia en el caso de que fuera encarcelado, como así fue. Y efectivamente a mí me llamó la atención el contraste, ¿no?, entre los grandes apoyos que recibió del exterior y la falta de apoyos que recibió de las élites con las que él contactó, ¿no?, para poner en marcha su proyecto. Es verdad que el contraste también era dramático entre las consecuencias de quienes estaban fuera de la España franquista y quienes estaban en ella, ¿no? Claro, la idea de Gonzalo Arias parte, él lo que quiere en realidad inicialmente es traducir al castellano una obra de Josep Pironet, que era discípulo de Lanza del Basto, del fundador de la Comunidad del Arca, ¿no? Y bueno, se pone en contacto con José Luis López Aranguren, ¿no?, para proponerle que la prologue, ¿no?, porque necesita precisamente, ¿no?, que alguien, ¿no?, el héroe de la oposición que acaba de encabezar las manifestaciones en solidaridad con los estudiantes, ¿no?, alguien así tire, ¿no?, de masas despolitizadas, desorganizadas, ¿no? Aranguren, por las razones que fuera, bueno, le dice que no, ya también estaba fuera de España, estaba en California, ¿no?, ya, y entonces es cuando se plantea, ¿no?, escribir la novela, que también es interesante señalar que, bueno, como además luego se va a publicar en una editorial francesa, que es la que publica el gran compendio de los grafitis de mayo del 68, pero el proyecto de Gonzalo Arias es independiente de eso, aunque bebe de todo lo que él conoció, de los movimientos de desobediencia civil frente a la guerra de Argelia en Francia y demás, ¿no? Entonces, es un proyecto que él inicia en diciembre, creo recordar, de 1965. La novela se acaba de escribir en el 67 y él busca apoyos por doquier, o sea, por todas partes. Empieza a escribir y él tenía grandes relaciones a través de su puesto en la UNESCO, con traductores de la UNESCO y con figuras muy importantes del exilio, ¿no? Entonces, bueno, descubrir eso fue fascinante. Bueno, en el estudio se trata de agrupar, ¿no?, en distintas constelaciones políticas, más bien, ¿no?, todas esas figuras, ¿no? Entonces, uno de los grandes grupos con los que Gonzalo Arias se pone en contacto es, pues, todo ese sector de los llamados falangistas liberales, resistentes silenciosos, es decir, aquellos intelectuales que fueron franquistas y tomaron el camino de la disidencia a partir de los sucesos universitarios de 1956, ¿no? Y ahí pues encontramos pues figuras pues que todos conocerán. Está Aranguren, está Antonio Tobar, que fue rector de la Universidad de Salamanca, está todo el entorno reunido en torno a Ruiz Jiménez en Cuadernos para el Diálogo. De ahí su relación también con Peces Barba, que fue, bueno, padre de la Constitución y fue uno de sus abogados junto con Manuel Villararregui, que le defendieron en la serie de juicios a los que fue sometido. Luego está todo el entorno de la revista barcelonesa El Ciervo, que era una revista que nace, bueno, del nacionalcatolicismo, luego muy influidos por el personalismo francés, el cristianismo de izquierdas francés, algo un poco más raro en España, ¿no? Hasta los años 60, como veremos, ¿no? La revista El Ciervo, pues también de ahí viene todo lo que es el Felipe, el Frente de Liberación Popular, que tiene un papel fundamental en la novela de Gonzalo Arias, ¿no?
y que fue una de las grandes cunas de los políticos que luego hacen la transición, ¿no? El otro fue el SUT, el Servicio Universitario de Trabajo, donde también estuvo Pepe Beunza, ¿no? Y ahí se forman, digamos, las élites que luego van a dirigir la transición, que tras un periodo de radicalización que coincide con los estados de excepción, o sea, el periodo duro del tardofranquismo, pero también el periodo duro de los años de plomo en Europa, ¿no? Todo muy influido por los movimientos tercermundistas, de lucha armada, el Che Guevara, la guerra de Argelia, los curas guerrilleros, todo ese entorno, ¿no? Y en el sur, por ejemplo, una figura fundamental, ¿no? En el proyecto de Gonzalo Arias, que fue el padre Llanos, que había sido, bueno, pues jesuita, confesor de Franco, pero que a partir de los años 50, también muy influido por la experiencia de los curas obreros, ¿no? Franceses, ¿no? Belgas, pues bueno, pues monta su actividad misionera en el Pozo del Tío Raimundo y a partir de ahí pues es uno de los grandes promotores del diálogo cristiano-marxista, que es otro de los temas de la novela y uno de los grandes debates de la Europa del momento, ¿no? Y bueno, fundador también de Comisiones Obreras, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Que es una época verdaderamente fascinante de alianzas extrambóticas y bueno, muy diferente, ¿no? de nuestro tiempo, quizá podemos hablar de ello luego, ¿no? Bueno, pues muchas de estas figuras de los falangistas y católicos liberales, Aranguren, Miguel Delibes, también aparece ahí en el epistolario, Carlos Santamaría, que fue mentor del rey Juan Carlos, gente muy vinculada con el nacionalcatolicismo que se va distanciando del régimen, ¿no? Todos ellos también estaban muy vinculados con el Congreso por la Libertad de la Cultura, que también fue, que fue el órgano, la plataforma de contrapropaganda soviética, anticomunista, que financiaba la CIA para combatir, digamos, el prestigio de la Unión Soviética en esos momentos entre la intelectualidad occidental, ¿no? Y en España ellos dirigen un proyecto, el secretario, bueno, las grandes figuras son Aranguren, Dionisio Ridruejo, toda la gente que está en el llamado contubernio de Múnich, ¿no? Y lo que se trata es de establecer un proyecto para cuando Franco muera, alternativo al de la principal fuerza de la resistencia antifranquista, que era el Partido Comunista, ¿no? Ese es uno de los grandes grupos que, bueno, como sugería Isaac Rosa, fue quizá el que menos ayudó a Gonzalo Arias, ¿no? Luego estaba también otra constelación ya en el exilio, vinculada también con el Congreso por la Libertad de la Cultura, que era el reunido en torno a la Revista Ibérica, que estaba dirigida por Victoria Kent, que fue diputada en las Cortes Republicanas, luego ministra del Gobierno en el exilio y bueno, en torno a la que se agrupaban pues también figuras esenciales que también estuvieron en el contubernio de Múnich, digamos, figuras esenciales del antifranquismo anticomunista, ¿no? Salvador de Madariaga, Julián Gorquín, que venía del mundo del trotskismo, antiestalinista. Ahí también estaba Virgilio Botella Pastor, que fue una figura muy importante en el desarrollo del proyecto de la Operación Encarcelados, ¿no? Figuras como Manuel Irujo, el líder del nacionalismo vasco, muy vinculado con el movimiento europeísta, financiado por Estados Unidos, digamos, para combatir también, estamos en el marco de la Guerra Fría y eso tiene un efecto sobre la historia de Gonzalo Arias también, ¿no? Luego hay otro gran grupo dentro del exilio, que es el grupo reunido en torno a la editorial y sobre todo a los cuadernos, a la revista de Ruedo Ibérico, que fue, bueno, conocerán, ¿no? Pues el gran instrumento de contrapropaganda franquista, y ahí pues había pues un poco reunidos gente también de todo tipo del antifranquismo, de izquierdas, no comunista, no PC, digamos, ¿no? Gente del Felipe, libertarios como José Martínez, ¿no? Que era el director, y
todos aquellos que salieron con Jorge Semprún y Claudín, ¿no?, en la gran, digamos, expulsión y escisión del Partido Comunista, que también se produce por esos años. Ahí estaba Goytisolo. Yo, bueno, tengo un poco la tesis de que a partir del revuelo, ¿no?, porque, claro, Gonzalo Arias contacta con Ruedo Ibérico, recibe una respuesta negativa por parte de José Martínez, dice, bueno, no va a tener éxito editorial en España, tal, bueno. Luego lo intenta con François Masperó, que era, bueno, pues uno de las grandes figuras de la contracultura francesa, tampoco lo consigue, le dice, mira, yo esto de la no violencia, yo no creo en ello, ¿no? Y finalmente, en la segunda edición, ¿no?, está aquí. En el año 71, después de intentarlo varias veces, se va a publicar en Ruedo Ibérico, y yo creo que fue por intermediación de Juan Goytisolo, que tenía un papel fundamental, ¿no?, en la sección de literatura. Bueno, ese es el otro gran grupo. En fin, es abrumador la cantidad de personas que conocía, con las que se puso en contacto. El otro gran sector, digamos, el tercer gran sector, es el cristianismo de izquierdas francés, que viene del personalismo, de Jacques Maritain, de, bueno, todo lo que es los cristianos socialistas, ¿no?, a fuer de cristianos, ¿no?, que tanta influencia tendrían en el Concilio Vaticano II, que es el otro gran acontecimiento que marca, ¿no?, la gesta de Gonzalo Arias y toda esa época, ¿no? Ahí está Jean-Marie Domenac, que era el director de la revista Esprit, ¿no?, una de las grandes publicaciones de la Europa de la segunda posguerra mundial, ¿no?, y de la preguerra también, y que tuvo también mucha influencia en ese sector, Peces Barbas, Cuadernos para el Diálogo, en el Felipe, Alfonso Carlos Comín, ¿no? Y bueno, a partir de esos contactos, por no dilatarme tampoco y no quitaros de esto, luego está, digamos, los grandes interlocutores de Gonzalo Arias, que es la Internacional No Violenta, ¿no?, las asociaciones de coordinación de organizaciones pacifistas, antimilitaristas, que hay dos fundamentales, la IFOR, que es la internacional, digamos, cristiana, y la World Sisters International, que es ya de corte más laico, todo un poco en torno a la figura de Gandhi, ¿no? Y ahí pues formaron parte, pues, personajes fundamentales, Aldous Huxley, Einstein, en fin, ¿no? Y esos son sus grandes contactos, y la comunidad del Arca, ¿no?, que la funda Lanza del Basto, que fue discípulo de Gandhi, estuvo con él en la lucha por la independencia de la India, ¿no?, y que tiene una gran influencia en Cataluña y en el movimiento de los objetores de conciencia. Y ahí conecta digamos, la gesta fracasada de Gonzalo Arias con los encarcelados, con la que sí que tuvo éxito, ¿verdad?, que fue la encabezada por Pepe Beunza, pero con el capital que le proporcionó Gonzalo Arias, ¿no?, capital escénico, capital de toda esa red de contactos que él había hecho, ¿no?, para publicar el libro, y que eso ya es una gesta, digamos, exitosa y colectiva, no solitaria. Y bueno, pues los anarquistas no violentos, quiero decir, da mucho de sí, da para escribir una tesis verdaderamente, para seguir investigando, ¿no? Y esto, pues bueno, estos dos trabajos, pues un poco la idea es que pudieran servir para ello. Bueno, todo lo que nos has contado, Rebeca, hace más inexplicable precisamente ese desconocimiento y ese olvido sobre Gonzalo, ese no lugar que dice Benedict en el libro, ¿no?, en la historia de la literatura y en la historia misma de España, ¿no? Yo cuando supe de Gonzalo Arias, cuando supe de los encarcelados, por lo que me contaste y por recibir tu libro, yo lo primero que hice no fue buscar en Google Gonzalo Arias, sino irme a la balda de mi librería donde tengo los libros sobre el franquismo y el antifranquismo y empezar a consultar índices onomásticos, ¿no? Es decir, vamos a buscar a ver dónde está Gonzalo Arias, ¿no? Y en efecto no aparecía por ningún lado. O sea, empezaba a ver incluso libros de
dedicados a la lucha antifranquista, incluso libros que se centran específicamente en el tardofranquismo en los años 60, en finales de los 60, y me sorprendía que no estuviera. De ahí mi sospecha, como yo decía antes, de que estuviera jugando con nosotros Benedict, y de hecho la mención a mi novela Albano ayer en tu introducción me lo hacía más sospechoso todavía, porque a mí en su día me pasó lo contrario. O sea, yo en mi novela proponía un profesor universitario que se había visto implicado en la lucha estudiantil y que había protagonizado unos hechos y del que no había mucho rastro ya historiográfico, pero al que yo decía en la novela que había encontrado un par de menciones, que eran evidentemente apócrifas, ¿no?, pero que había encontrado un par de menciones en algún libro de memorias, en alguna historia, y eso hizo que cuando hace 20 años lectores que leyeron la novela, me encontré con lectores que habían vivido aquellos años, y me pasó varias veces, además, no una vez y dos, sino me pasó varias veces, de gente que estaba seguro de quién era al que yo llamaba Julio Denis, que sabían que estaba inspirado en alguien, o sea, sabían quién era, lo habían conocido, pero incluso alguno que me encontré que es que lo había conocido a él. O sea, no daba por hecho que fuera un personaje ficticio, sino que lo había conocido, ¿no? Quiero decir con esto que nuestro conocimiento del pasado y toda esta memoria democrática en la que venimos hablando tanto en los últimos años sigue estando llena de agujeros, y especialmente el tardofranquismo. Yo creo que el conocimiento se va de ese pasado violento y conflictivo, se va adelgazando según nos vamos acercando al presente. O sea, creo que hay mucho más trabajo hecho ya, mucha más historiografía, pero también más literatura sobre la primera posguerra, sobre la guerra civil, sobre la primera posguerra, sobre el primer franquismo, y nos queda mucho por conocer todavía del tardofranquismo, precisamente del tiempo más cercano a nosotros, y que tiene mucho más que ver además con el presente, que tiene mucho más que ver con la transición, que tiene mucho más que ver con la democracia, ¿no? Entonces, estos agujeros que siguen estando ahí, de la que a veces los novelistas nos beneficiamos y aprovechamos para colar a un personaje ficticio como si fuera real, y que hace que a veces sospechemos de un personaje real como si fuera ficticio, dice mucho de la manera en que en España nos hemos relacionado con ese pasado, y se ha manejado ese pasado, y se ha gestionado institucionalmente, y se ha investigado, y se ha escrito sobre él, ¿no? Yo cuando hace 20 años era entonces un joven novelista, que ya no soy, ¿no?, a mí cada vez que leyendo, documentándome, encontraba un Gonzalo Arias en los márgenes, en una nota breve, como sería la nota de Goytisolo en este caso, encontraba una breve mención a alguien, ¿no?, y ya no había más de dónde tirar, no había más hilo, ¿no? Me preguntaba cuántos más habría así, ¿no? O sea, cuántos agujeros seguiríamos teniendo, ¿no? Y me preguntaba también ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que había pasado en España para que no conociéramos a un Gonzalo Arias, o seguramente a muchos otros que podríamos mencionar, de gente que luchó contra el franquismo, que se la jugó, que pagó cárcel, que tuvo consecuencias sobre su vida, sobre su trabajo, que se tuvo que ir de España y que sin embargo han quedado fuera, ¿no?, de toda esa historiografía? Entonces, el recuperar la figura de Gonzalo y recuperar además los encarcelados dice mucho de nosotros, dice mucho de la España de la España de la transición y de la España de la democracia, dice mucho de la manera, como digo, en que nos hemos relacionado con ese pasado, ¿no? O sea, es una forma más de volver a mostrarnos cuáles son las carencias, los déficits, las disfunciones que sigue teniendo el conocimiento del pasado en España. No sé cómo lo veis vosotras. Sí, o sea, yo creo que eso es el por eso vinculo ese trabajo de Gonzalo Arias con tu propio trabajo, lo acabas de comentar, pero lo tengo que comentar yo también, en el sentido en que uno de los elementos clave, más allá de la red de contactos de los que acabamos de hablar, es el lugar que ocupa la no violencia o la violencia en la imagen que se ha transmitido de España. Como digo, yo creo que en el trabajo de recuperación de memoria histórica hay una desmitificación precisamente de esa transición pacifista. Son muchos los trabajos de historiadores que demuestran que no fue tan pacifista como se suele decir, y que obviamente el franquismo no lo era. Eso es un poco pues lo que cuando intentan descalificar a Gonzalo Arias y el movimiento que intentan lanzar, o los objetores de conciencia que se oponen precisamente a la violencia militarista, en el boletín oficial pues se les clasifica diciendo que no se sabe de qué hablan, que por qué vienen con la no violencia, así que estamos viviendo prosperidad y paz desde hace 25 años. Yo creo que eso es el mensaje que yo percibo y que vinculo con tu trabajo desde el Albano ayer hasta los últimos trabajos vinculados con el 15M, del lugar que ocupa la violencia, y no solo una violencia armada, sino una violencia social, una violencia de palabra.
Y yo creo que eso es lo que está denunciando Gonzalo Arias en Los encarcelados. Yo creo que en España, pero obviamente lo hemos mencionado, estos años 50 que llevan a Gonzalo Arias a Francia, descubre, o sea, los años en los que él vive en Francia son los años del inicio de la guerra de Argelia, de las luchas por la independencia, que van a afectar a Juan Goytisolo, que le van a afectar a él y que van a afectar a los intelectuales franceses con los que estaba relacionado. Jean-Marie Domenach o Joseph Pironnet eran personas que se opusieron a la guerra de Argelia, ¿no? Así que yo creo que ahí se ve y la búsqueda de otra vía. Así que diría que sí, que para mí la palabra clave, por un lado, es violencia y no violencia, y qué tipo de violencias, que tú, bueno, describes muy bien, y yo creo que sois ya barrios de vuestra generación, de hablar de esa violencia social, que no solo la armada nos hiere. Y por otro lado, la palabra democracia, y no solo política, porque es verdad que al final me he ido distanciando de ese binomio de literatura y política, porque al final se puede escribir cualquier cosa también, pero literatura y democracia ya es otra cosa. Y yo creo que lo que hace Gonzalo Arias en estos años es reivindicar la democracia. Lo que haces tú es reivindicar la democracia, y eso pasa por caminos que no son los caminos recorridos por todos los que hacen política. Claro, de hecho su apuesta por la no violencia choca en su momento contra la dictadura en primer lugar, que es violenta, y que la no violencia es una forma de mostrar precisamente la condición violenta, pero también choca, entiendo, con la incomprensión de buena parte de las luchas políticas justo de esa época, que no descartaban la violencia como una forma de lucha, ¿no? Y estamos hablando de años que son años de lucha guerrillera, que son años de mucha actividad en toda América Latina, de lucha anticolonial. Solo 2 meses después de que él publique Los encarcelados llega el Mayo francés, donde hay acciones violentas, donde hay una forma de protestas que no son no violentas, ¿no? Y sin embargo él hace una apuesta en la que es pionero, ¿no? Que es la no violencia, y que podemos traerlo hasta ahora, hasta la actualidad, porque se puede leer Los encarcelados también desde este presente en el que la desobediencia civil no violenta sigue estando ahí, sigue siendo muy activa, sigue siendo además muy necesaria en un momento como estamos viviendo de remilitarización, de rearme, de aumento de presupuestos militares. Es decir, la lucha antimilitarista, por ejemplo, seguramente hoy tiene más sentido de lo que ha tenido en las últimas 2 décadas, ¿no? En el momento en el que estamos viendo de guerras, de guerras abiertas. Se ha mencionado ya varias veces, lo ha mencionado Rebeca varias veces, el nombre de Pepe Beunza, que para quien no lo conozca es el primer objetor de conciencia por motivos no religiosos en España, ¿no? en el año 70, 71, ¿no? Es la acción de Pepe Beunza, con el que se relaciona Gonzalo Arias, con el que está muy vinculado, y esto nos lleva desde esos primeros encarcelados, nos lleva recorriendo toda una línea de disidencia política que seguramente es de las líneas más subterráneas y más marginadas en el conocimiento precisamente de las luchas de las últimas décadas, ¿no? Que es toda esa apuesta por la no violencia, y que tiene que ver ya con episodios posteriores que seguramente sí son más conocidos, por los que podemos vincular a Gonzalo Arias más que por Los encarcelados, que tiene que ver con todo ese movimiento de objeción de conciencia y posteriormente de insumisión, con todo el antimilitarismo, pero que nos llevaría también hasta luchas del presente. Nacho había mencionado al comenzar la lucha contra los desahucios, podríamos hablar de activistas climáticos también que hacen acciones también basadas en la no violencia, en protestas simplemente de poner el cuerpo, y podemos hablar, por supuesto, del antimilitarismo que sigue estando ahí, ¿no? Entonces esa es una lectura actual de Gonzalo Arias a partir de su novela, pero también a partir de todo ese trabajo que hace Rebeca en todo ese material con el que trabaja, que es lo que le da toda esa contundencia, toda esa fuerza intelectual precisamente a la propuesta de Gonzalo, que no solamente es una novela de una acción aislada, sino que detrás hay una apuesta, como digo, pionera por la no violencia. Bueno, es muy interesante releer, ¿no? Los encarcelados a la luz del presente también, ¿no? Porque ahí Gonzalo Arias aborda los grandes temas del momento, pero que son temas que han vuelto a surgir, sobre todo a partir de la crisis, ¿no? Financiera de 2008, el 15M, porque uno de los grandes temas, ¿no? que trata allí Gonzalo Arias es ese dilema entre democracia formal, que se llamaba en la época democracia real, o democracia política, democracia económica, que es un tema que volvió a surgir,
Y, bueno, también el tema de la violencia, de la legitimidad del uso de la violencia, bueno, pues también ha tenido su presencia, ¿no? Con crítica o no a los scratches, la violencia, ¿cómo se llama? En la época se llamaba la violencia opresora y la violencia liberadora, ¿no? Porque había una violencia estructural, con lo que, bueno, Gonzalo Arias no estaba de acuerdo, le parecía un poco llevar eso demasiado lejos, ¿no? Lo de la violencia económica, era el respeto a la vida, a la dignidad humana, derechos civiles, políticos, hasta ahí. Pero quiero decir que son temas que han vuelto a resurgir, sobre todo a partir de, bueno, pues de la sucesión de crisis, ¿no? Que están sacudiendo nuestro tiempo, y luego, por supuesto, el tema del militarismo, del pacifismo, pues en un momento en el que volvemos a una especie de nueva Guerra Fría, ¿no? Con los países escandinavos adscribiéndose a la OTAN, quiero decir, el emblema de la paz, en fin, todo eso pues son temas que en nuestro tiempo, pues por la reestructuración del mundo que se configuró en la posguerra, ¿no? Del mundo, digamos, keynesiano, del estado del bienestar, pues bueno, ese vínculo, ¿no? Que trabaja también, ¿no? Que trabaja Isaac Rosa, ¿no? Ese vínculo entre el mundo de la desigualdad que está generando el neoliberalismo y la aparición de nuevos movimientos autoritarios, bueno, neofascistas o como sea. Claro que sí, da mucho que pensar. Has mencionado al 15M, ¿no? Yo recordaba también leyendo la novela, porque él comienza, él titula cada parte de la novela con una parte del proceso. Empieza por la chispa, ¿no? Empieza por la chispa, que es esa acción primera, individual, del que sale a la calle, y que luego eso se convierte en las primeras llamaradas, ¿no? En las brasas, en el incendio finalmente, ¿no? Entonces, esa idea que es muy bonita, pero que tiene tiene mucho arraigo en la realidad histórica. Es decir, muchos momentos en la historia en los que una chispa, a veces no una chispa provocada como la que provoca él, sino una chispa casual, ha provocado un movimiento. O sea, el 15M, del que podríamos hablar mucho y discutir mucho, pero el 15M comienza con una manifestación y una acampada que se disuelve, y eso de repente provoca algo que un día antes nadie habría imaginado, ¿no? Y esa chispa, que luego podemos hablar mucho de hasta dónde llega el incendio, pero la chispa es la que está ahí, ¿no? O me acordaba también leyendo de las primaveras árabes de hace también una década, que comienzan con un comerciante tunecino al que le retiran su mercancía y en protesta se quema, se inmola y muere, y eso de repente pone en marcha toda una llamarada que se acaba convirtiendo en un gran incendio que recorre buena parte de los países árabes y que tiene consecuencias también, ¿no? Entonces eso está ahí también en esa apuesta que él hace por el hecho pequeño, por el hecho individual, que puede poner algo en marcha, ¿no? Y que además en la propia novela, en una novela muy dialogada, se discute, ¿no? Y se discute si es una propuesta ingenua, si es una propuesta incluso infantil, viene a decir en algún momento, ¿no? Esa apuesta que él hace, ¿no? Yo, como vamos a ir pasando la palabra ya al público, porque nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Me permites añadir algo? Sí, yo creo que ese elemento es esencial, y es esencial para entender las dos ediciones y los dos momentos de los encarcelados. En el caso de de Gonzalo Arias, está claro que esperaba no quedarse solo. No se quedó solo, pero solo le acompañó una persona, y al final, a partir del 69, pues no vuelve a la calle. Pero es verdad que el movimiento al que da pie, los objetores de conciencia, sí que lo prevé como una de las alternativas posibles. En ese sentido me parece llamativo tanto la marcha a la prisión, que ha cubierto el que ha recordado también Juan José Ruiz Travieso, cuando todos ellos van a salir caminando desde Ginebra hasta España para pues reivindicar la puesta en libertad de Pepe Benunza, ¿no? Así que yo creo que sí, que fracasa como movimiento individual, pero esa chispa queda encendida, como dicen sus protagonistas, no su propia tentativa, pero sí que lo que pasa en el 61, incluso si tarda, porque sabemos que esos incendios, pues la brasa tiene que seguir ahí haciendo escoldo, pero luego al final pues sí que en un momento dado se va a dar. Yo creo que quizá lo que permita explicar, ¿no?, esa vinculación que hemos hecho con los movimientos pacíficos, él mismo cuando lee a Joseph Pironnet deja de lado, y es también lo que con mi llamada una cita de una filósofa francesa, Sandra Laugier, sobre la desobediencia civil, para que funcione no puede quedarse en una sola persona. Y ahí yo creo que Gonzalo Arias intentó suplir la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de reunión,
con la publicidad, lo que llamo la espectacularidad que dio a sus acciones. O sea, fue como por eso esa extrañeza. Sus acciones estuvo cubierta a nivel europeo, no a nivel español. A nivel europeo hay artículos en Le Monde, hay artículos en esa entrevista que se hace el 1 de mayo del 68, dura 20 minutos. O sea, yo creo que en esos años, creo que Gonzalo Arias es más conocido que José Ortega. Así que por eso es incomprensible, y yo creo que la explicación que yo le doy a ese silencio, y con esto acabaría un poco mi aportación, es precisamente que cuando se pasa la transición, pues se han centrado en los actores, en los políticos, y se deja de lado precisamente a la ciudadanía. Lo que intenta lanzar Gonzalo Arias, no sé si era el primero, porque de hecho es lo que cuestiona o lo que se podría cuestionar. Yo creo que los estudiantes, los obreros, estaban ya reivindicando de forma pacifista también un cambio, pero eran colectivos, y lo que distingue a Gonzalo Arias de estos colectivos es que actúa en nombre de la ciudadanía. Es un nombre de a pie, que convoca a los hombres y a mujeres de a pie de toda España a que reivindiquen lo justo. Y yo creo que en ese sentido sí que vinculo, o sea, ese movimiento ciudadano, en ese sentido distinto seguramente, pero al mismo tiempo fuera de cualquier colectivo. Él nunca se presenta ni como un hombre de pluma y se distancia de Miguel Delibes en ese sentido. Es un ciudadano de a pie, y lo que espera es que todas las españolas salgan a la calle y lo pidan. Y yo creo que eso no lo consigue precisamente por el miedo. Él sabe que está cubierto. Cuando le pregunta en esa entrevista si teme por su vida, dice, no, por mi libertad sí, por mi vida no. Y yo creo que lo que le protege, su escudo, es la visibilidad, la cobertura internacional. Está apoyado por la Amnistía Internacional. O sea, en los años 60, Gonzalo Arias forma parte de las personas respaldadas por la Amnistía Internacional, ni más ni menos. Así que yo creo que ahí es donde se ve esa complejidad de un sueño, pero yo no creo que fracasado. Por eso me parece que los encarcelados, más allá de su acción, son los objetores de conciencia. Es un proyecto no militarista, es un proyecto pacifista. Pero como tú dices, yo creo que vamos a pasar la palabra seguramente a quienes están yo solo quería recordar, antes de pasar la palabra, bueno, aparte de recordar que los libros están a la venta fuera, por la librería Antonio Machado, solo quería recordar que aunque no lo parezca por todo lo que estamos diciendo, estamos hablando de una novela. Que es que yo una de las cosas que quiero agradecerte es que pongas a disposición de los lectores una novela que ha estado fuera de circulación durante décadas y que hoy se puede leer, y que más allá del interés y del reconocimiento a todo el proyecto intelectual y civil de Gonzalo Arias, podemos leer una novela. Y podemos leer una novela que yo tengo que decir ahora ya como lector de novela y como novelista, que se lee muy bien, que se lee con gusto, que contiene una propuesta radical, como yo decía antes, ¿no? Una propuesta radical de imaginación política, de acción, de convertir en hechos una novela, pero que además se lee con mucho gusto. Y yo os animo a que la leáis porque es una novela muy irónica, muy humorística. Muy divertida por muchos momentos. Muy divertida, especialmente para lectores madrileños, una novela muy madrileña, donde uno se lo pasa muy bien reconociendo, porque desde el propio nombre de España al de Franco, al de Madrid, todos los nombres están cambiados, y es muy divertido reconocer los barrios de Madrid y las calles de Madrid con los cambios de nombre que hace, pero luego tiene momentos de humor en la novela, ¿no? Hay un momento en que él imagina que el movimiento de los encartelados se convierte en una atracción turística, que vienen turistas del extranjero para ver a los encartelados, ¿no? Para conocerlos. En los archivos hay un plan de Madrid, o sea, te lo puedo enseñar después, un plan de Madrid con las calles ficticias. Sí, así que un lector yo según iba leyendo me iba apuntando al lado del nombre del barrio y digo, esto es Carabanchel, esto es Puente de Valleca, esto es Tetuán, ¿no? Lo iba reconociendo. Es una novela, como digo, muy disfrutable. Y ahora sí, para no quedarnos sin tiempo, si queréis preguntar, hablar, comentar, aportar algo más sobre Gonzalo Arias, es vuestro turno. Mirad, he estado tomando nota de varias cosas que me gustaría comentar. Primero, que al contrario que otras personas, el movimiento pacifista sí conocía a Gonzalo Arias, y de hecho teníamos todos sus libros y seguíamos las obras de Gonzalo, no solo las literarias, sino las ensayísticas, como La tentación, La no violencia, tentación o reto, El ejército encuentro de mañana, El antigolpe, que tuvo una reseña bastante importante en El País. Jean Sharp hizo una edición, una especie de edición de Anticap, del antigolpe, y le mandó a Gonzalo Arias un ejemplar dándole las gracias.
Lo curioso fue que cuando en el año 2009 yo voy a trabajar a la línea, él había estado viviendo varios años allí con la familia, pues me encuentro con que no se conoce a Gonzalo Arias. En el instituto donde trabajaba, pues prácticamente nadie sabía quién era Gonzalo Arias. Entonces decidimos crear un grupo de trabajo de docentes, bueno, Gonzalo Arias con Gibraltar, porque lo que más sabíamos hacer era los saltos de la verja, digamos la última etapa de él ya, de los años... hasta el año 82. Cuéntalo brevemente para quienes no lo saben, porque es también una parte muy interesante de eso. Claro, no, es que no se entendería toda la parte final de Gonzalo si no es con Gibraltar, con la cantidad de acciones que se hacen. Y de hecho, cuando le hacemos un homenaje en el instituto, en 2009, aparecen amigos de Gibraltar. Bernard Linares era una persona también cristiano, de ese movimiento cristiano progresista, que había sido ministro de Cultura de allí de Gibraltar, y viene al acto encantado y hablando maravillas de Gonzalo y de que incluso en Gibraltar pues había personas que lo admiraban, ¿no? Lo más curioso de Gonzalo es cómo él está convencido de que la no violencia es siempre la mejor de las opciones y de que la violencia es siempre lo peor. Cosa que hoy, cuando vemos todas las guerras, el arsenal de armas que existe a nivel mundial, la falta de diálogo, el que no se habla, no hay diplomacia, sino que lo que hay son a ver quién tiene más bombas, quién puede matar más personas, pues yo creo que el mensaje de la no violencia de Gonzalo está totalmente actual, vamos, por lo menos del movimiento el pacifista no violento. Claro, él defiende la no violencia activa, no cualquier tipo de no violencia, sino la violencia activa, como la de Gandhi, como la de Martin Luther King, y él pensaba que eso se podía realizar perfectamente en aquel momento del antifranquismo. También quería comentar que hicimos un documental que dura una media hora, que se puede ver en YouTube. Si ponéis Gonzalo Arias, aprendiz de no violento, pues aparece este documental. Y ahí fue donde tomamos contacto con Hilde. Yo quería romper una lanza por Hilde. Creo que además es la persona de la familia con la que más contacto he tenido, aparte de Mario, que también lo conocí en el homenaje a Gonzalo. Y creo que es una mujer súper valiente, que hay que reivindicarla lo mismo que Gonzalo. A través, bueno, de la entrevista y luego ya, claro, el libro este que comentábamos, el de la marcha a la prisión, ella estuvo con 3 de sus hijas, que están aquí además ahora mismo, y también estaba muy implicada de muchas maneras en las acciones cuando él está en la cárcel, en la que está teniendo relaciones con Amnistía Internacional, que incluso le quieren hacer una entrevista en la BBC. Todo esto, Hilde hace un trabajo magnífico que también hay que reivindicar, no solamente, y por supuesto la familia, ¿no? Hay que decir, me gustaría también decir que AINSA ha sido un centro de documentación para la paz que había en Vélez, Málaga, que contribuyó también a editar muchos libros de Gonzalo, hasta una última edición de Los Encarcelados que se puede descargar también en PDF. Y bueno, Antonio, la persona que llevaba este centro de documentación, estaba distribuyendo los libros de Gonzalo por todos sitios. En mi centro educativo compramos todos los libros de Gonzalo. Cuando hicimos que la gente no conocía el de Gibraltarofobia, los cuentos relacionados con Gibraltar, que el trabajo también de difusión de la obra de Gonzalo ha sido muy importante de este centro de documentación de AINSA. Y ya terminando, ¿no? El otro día, hablando de Palestina, una charla sobre Palestina, decía una persona que es una lástima que no se acuerden la mayoría de las personas de lo que fue el movimiento antifranquista. Habría que volver a recuperar la importancia que tuvo ese movimiento antifranquista, de la cantidad de personas que había implicadas, arriesgándose a la cárcel, arriesgándose, bueno, a las torturas y todo lo que... Por cierto, la serie que están poniendo ahora de las abogadas puede ayudar a esta memoria histórica. Y entonces en mis clases de filosofía me llevaba años y años trabajando con los libros de Gonzalo, con la historia ramificada, con el antigolpe. Creo que para los jóvenes sería, y son, vamos, materiales, creo que Benedicta también lo utiliza en la universidad, pero son libros magníficos para trabajar el tema de la no violencia, de la desobediencia civil, y que hay, bueno, hay un texto de Hilde que es Memoria de Gonzalo, que lo publicó, que es una maravilla, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Eso también te das cuenta del papel que tenía su esposa, ¿no? Y la familia.
Y nada, que yo estoy contentísimo de haber encontrado a Benedit, de otra persona que también se ha interesado tanto por este tema y que hoy me parece que es un día muy importante para que se ponga en valor todo lo que supuso Gonzalo Arias. Gracias, bueno, otra vez gracias a la familia, gracias a ti, gracias por haber conservado este archivo, porque es verdad que hablar de ese texto del que se sabe poco no es fácil y hablar con los archivos pues nos pone por lo menos en la pista y nos permite recuperar y reconstruir poquito a poco con las lagunas. Hemos hablado de las dificultades cuando se investiga sobre una figura de la que no se ha dicho nada, pues es verdad que se navega un poco a tientas, a ciegas, de vez en cuando pues no acertando, otras veces sí. Así que yo creo que sí que es importante, ¿verdad?, que esas dos ediciones, dos momentos distintos, esa cobertura internacional que llegó a tener, esa voluntad de ser traducido, porque es verdad que, como decía yo como filóloga, una de las cosas que más me interpeló también era precisamente ver que había conseguido lo que yo no conozco otro caso parecido, que estuvieran en la calle al mismo momento una edición francesa, una edición inglesa, y su propia edición. Como saben, hoy en día pues sí, se traduce muy rápido, pero estos dos libros estaban en la calle en Francia y en Inglaterra antes de que saliera Gonzalo Arias. Había conseguido a través de su red de amigos, así que bueno, yo creo que son las cosas que a mí más me impactan y también más inverosímil hace que no se sepa de él y que no sea fácil. Bueno, por eso retiro también mi agradecimiento a Ignacio Salcedo, que no sea fácil seguir investigando porque uno tiene la sensación de que publica un libro y no sabe si vuelve a caer en el mismo pozo del olvido donde ya había caído Gonzalo Arias, ¿no? Así que espero que ese encuentro no sea más que la mecha, la chispa de una nueva recuperación. Pero bueno. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Sí. No sé si alguien quiere... Bueno, buenas tardes también a todos y a todas. Yo cuando me llegó la información de esta mesa, me alegré mucho. Bueno, era de uno de los primeros objetos, me llegaba a través de uno de los primeros objetos de conciencia y dije, qué bien, vamos a recuperar un poco a este hombre. Porque yo llevo en el movimiento de objeción de conciencia y en el antimilitarismo desde hace muchos años. Y en Madrid y en toda España se le conocía mucho a Gonzalo Arias, era una referencia. Y en Madrid estuvo varias veces, yo estuve, me parece que en 2 ocasiones, y se vendieron sus libros, ¿no? Y también bebimos y hemos mantenido, pues, aunque no se le nombrara tanto, pero sí su hacer y su traducción y su tradición. Y no solo en espacios, como se ha ido diciendo, a partir del 2008, no. El antimilitarismo lo hemos continuado trabajando desde aquellos años hasta hoy. Hemos ido profundizando, hemos ido a lo mejor ampliando los puntos de vista, trabajando de otra forma, pero Gonzalo Arias, de una u otra forma, sí ha estado muy presente en nuestro trabajo. Y yo no fui de las personas que contactó con él directamente en aquellos años, pero en Madrid sí viven esas personas. Sí, yo creo que también, y es un poco lo que comentaba Rebeca antes, en trabajos no académicos y precisamente en grupos antimilitaristas, el rescate que hizo posible Juan José, yo creo que sí que su memoria está presente y está viva. Lo que es de lamentar es que no lo sea entre los académicos, entre los jóvenes, entre personas que no lo conocieron y que lo tendrían que conocer. Como comentaba Isaac, a mí también me parece preocupante que no esté en ningún libro sobre el tardofranquismo y yo he publicado también muchísimos libros y con todos los colegas catedráticos de literatura española con los que he llegado a hablar, nadie lo conoce y no sé si muchos lo habrán leído. O sea, nadie lo conoce y no sé si harán el esfuerzo de conocerlo. Así que a mí eso es mi preocupación como docente, que su memoria esté presente entre los convencidos, sí, pero yo creo que hay más, hay un problema precisamente de memoria histórica y es ese problema del que queremos hablar. Porque esas personas, él desde la literatura o desde la acción, desde la música, sigue habiendo muchos ámbitos por recuperar, ¿no? Se mencionaba a Ramón por un lado, a Cristóbal After por otro lado, que apoyó también a Pepe Beunza,
a Joan Baz, o sea, hay mucho y hubo muchas cosas, pero esas cosas se saben demasiado poco. ¿Puedo hablar? Yo creo que dentro del activismo sí que se le conoce, pero tienes mucha razón de que no se le conoce académicamente lo mismo que no se conoce el movimiento pacifista, y sobre todo en España, lo que ha hecho el movimiento pacifista y la no violencia en España. Yo sí conocí a Gonzalo Arias a través de otros seguidores y amigos suyos de la no violencia, como Pepe Vera, que seguro que las hijas lo conocéis, ¿verdad? Sí, estuvo en mi pueblo. Quería haber creado un movimiento similar al ARCA, que yo estuve en el ARCA también, y bueno, pero una faceta que seguro que no conocen de Gonzalo Arias es el de experto en las vías romanas. Bueno, os agradezco porque yo me quedé necesitaba documentación sobre eso y conocí a Gonzalo Arias como apóstol de la no violencia y tal. Entonces busqué por internet y contacté con alguna de vosotras y me mandasteis, una hija suya me mandó fotocopias de todo lo que tenía las vías romanas, y os lo agradezco en el alma porque me vino muy bien para una novela que estaba escribiendo. De verdad, muchísimas gracias que fuerais tan generosas, pero no me acuerdo el nombre, pero era una hija suya que me mandó esas fotocopias. Irene, sí. Así que muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿Por qué ese interés tenía por el mundo romano? Y porque es el mundo más violento que hay, ¿no? Eso sería otra historia. Luego os lo responde Marta. Perdón, bueno, me estoy emocionando mucho. Solo quería daros las gracias por esta nueva relectura, porque yo desde niña ya me enteré, desde los 10 añitos, que mi papá iba a ir a la cárcel por la democracia, por oponerse a Franco, dicho así de simple, o por sus ideas. Y luego, poco a poco, según la edad, pues iba leyendo muchas cosas de estas y muchas, pero necesitaba esta relectura de otro punto de vista, claro, que es muy distinto, os lo agradezco mucho. Y bueno, claro que tenía contacto con muchísimas personas, hemos visto pasar a muchas personas por casa, él mencionaba muchos nombres, apellidos, a mí se me quedaban, y bueno, pero esto es otra lectura de otra manera, ¿no? Y respecto a las calzadas romanas, otra de sus aficiones, pues eso fue otra historia anterior. La tuvo que interrumpir cuando empezó con la no violencia y con lo de los encarcelados. Lo recuperó más tarde, porque muchas veces renegoció, digamos, con nuestra madre, con Hilde y con su propia conciencia el grado de implicación en sus aventuras, porque podía calcular y lo calculaba si iba a ir a la cárcel o no, pero cuánto tiempo exactamente, cuánta represión y qué repercusiones iba a tener para la familia, no siempre lo podía calcular exactamente. Y entonces a veces hacía un parón y se lo repensaba, y en uno de esos parones dijo, pues voy a retomar lo de las calzadas romanas, o sea, siempre tenía que estar con alguna cosa, ¿no? Algo así. Sí, no, simplemente que lo de las calzadas, desde que se fue a París, ¿verdad? Desde el principio, ya de recién casados, pues le dio se interesó por ese mundo, ¿no? Y entonces estuvo ahí estudiando el itinerario de Antonino y mapas, y sí, era su pasión, antes de que se le cruzara la no violencia. Luego, como bien dijo Juanjo, más tarde, después de la marcha a la prisión, de lo de Pepe Beunza, de los objetores de conciencia, más tarde vino lo de Gibraltar y bueno, y luego recuperó lo de las calzadas romanas, pero es toda una historia que a veces se nos mezcla un poco también, ¿eh? Bueno, creo que vamos justo de tiempo, así que cerraría con esto, ¿no? Bueno, yo estuve con Benedict en aquellas clases, creo que 2021 era, ya no recuerdo, y tiramos del hilo, ¿no? Literatura y política, y parecía que era o literatura o arte por el arte o arte político, y ahí entraba muy bien la figura de Rodolfo Walsh, ¿no? Hasta que llegamos tirando del hilo de la responsabilidad a Isaac Rosa. Y creo que es muy importante tener en cuenta dos cosas, que estamos hablando de una novela,
somos historiadoras de la literatura y nos dedicamos a eso, entonces sí es cierto que se puede conocer en círculos, ¿no?, la figura de Gonzalo Arias en círculos pequeños, pero yo como historiadora de la literatura no tenía ni idea y creo que el trabajo que han hecho desde 2021 hasta ahora, o sea, que era un esbozo, que lo que hizo Benedict fue un comentario discursivo sobre la novela, hasta el trabajo que ha presentado ahora me parece extraordinario. Y el trabajo que ha hecho Rebeca me parece extraordinario, así que, bueno, yo agradecida y enhorabuena por ese trabajo. Estoy muy orgullosa de vosotras. Y bueno, y por otro lado, no olvidar, ¿no?, que es una novela y que creo que el trabajo empieza ahora, de activismo empieza ahora cuando, si queremos de verdad recuperar la figura, hay que hacerlo salir del círculo. Y para hacerlo salir del círculo, lo que tenemos que hacer los profesores es incorporar esta novela precisamente a nuestros programas de literatura, porque si no, esto no tiene ningún sentido. La novela se quedaría en esta presentación y el objetivo es que se lea. Y para que se lea Gonzalo Arias y para enseñar que hay otra opción, que no solamente está la literatura arte por el arte o la literatura política, que además está esta opción, hay que añadirlo a los programas de literatura. Así que yo desde aquí, si hay algún profesor universitario, a partir de, ¿no?, de literatura a partir del 50, por favor, todo el mundo a incorporar en sus programas esta novela de los encarcelados. Y con esto, gracias. Bueno, creo que querías decir tú algo para terminar y ya cierro yo la mesa. Solo una palabra, porque tanto Juan José y vosotros también, como hijos, como primo hermano, como tía que está presente en la sala, yo creo que sí que Gonzalo Arias dejó muy claro y tenía muy presente el sacrificio, ¿no?, al que estaba sometiendo a la vez a su familia. Yo creo que esa confesión de un aprendiz, que es la última carta que se recoge en ese epistolario, una carta que yo encontré como circular en ese ejemplar, que no estaba recogida en los documentos, se ve también, pues sí, este desgarro que él sentía entre un ideal por el que estaba luchando y unas obligaciones. Y él mismo dice que en un momento dado pues se da cuenta de que no puede seguir adelante. Como dice, pues pongo un alto en el camino y es el momento en que entra en la danza, entra en el baile Pepe Beunza, ¿no? Siempre Pepe lo admira, lo considera como su maestro e insistía en que era mucho más valiente Gonzalo con 6 hijos que él mismo, que era un joven soltero con 20 años, de aceptar ese sacrificio personal. Gonzalo lo hizo, pero también siempre contando con el respaldo de Hilde. Así que yo creo que sí, que ese homenaje es a él, a su familia, a su esposa, y yo creo que, bueno, con esto yo creo que sí que debe quedar claro, y yo creo que él lo tenía muy presente. Bueno, no sé si tú, Rebeca, querías decir algo más o cerramos. Vale, hemos empezado diciendo que Gonzalo Arias era el gran olvidado, ¿no?, que era el no lugar. Y, sin embargo, esto ha servido para darnos cuenta que no es un olvidado, o sea, que no tiene el reconocimiento que merece, pero que sigue muy vivo en todo ese movimiento social de desobediencia civil no violenta, que sigue muy vivo en todo el trabajo que viene haciendo Juanjo y todo el movimiento antimilitarista en el sur, que sigue muy vivo en toda esa obra suya, que sigue circulando y que se sigue leyendo. Pero para quienes no formamos parte de esos círculos, desde hoy tenemos una o dos, por los 2 libros, 2 excusas menos para no conocer a Gonzalo Arias. Y yo creo que de aquí deberíamos salir todos con el compromiso de darlo a conocer entre los jóvenes. Porque, agradeciendo a todos la presencia, la edad media de quienes estamos aquí, ¿te das cuenta? Entonces, necesitamos, sea vía universitaria, como decías tú, sea a través del trabajo en los institutos que decía Juanjo, pero esa conexión que tiene Gonzalo precisamente con el presente, con este presente de guerra, de remilitarización, en el que vuelve a hacer falta o sigue haciendo más falta seguramente toda esa lucha no violenta y pacifista, pues hace que tengamos que comprometernos todos con que Gonzalo Arias salga del círculo, de quienes ya le conocían, de los cercanos, y que lleguemos además, como digo, a los jóvenes, ¿no?, que creo que es lo que nos faltaría hoy. Muchas gracias otra vez a todas y a todos, y gracias al Círculo de Bellas Artes, gracias a Benedict, gracias Rebeca, y los libros están fuera a disposición. Gracias.